maneras es una noticia esperanzadora para varios que tienen este mal de alopecia. Así es. Vamos a pasar también a un tema de salud, que de hecho fue parte de la semana y todas las semanas, de hecho, siempre el tema de las ISAPRES, por supuesto que es muy importante para los que estamos afiliados a lo que es el sistema de salud privada, porque durante los últimos días conocimos que la Superintendencia de Salud congeló 81 planes del sistema, principalmente por las alzas de precios. Aquí hay un punto muy importante. La Superintendencia dijo que estas alzas de las ISAPRES eran arbitrarias y no se ajustaban a derecho. De alguna manera se da un punto de inflexión, porque antes conocimos como varios recursos de protección presentados por los usuarios se hicieron justamente en la justicia. Ahora no solamente la justicia va a tener que ser el buzón de reclamos, por así decirlo, sino que también la Superintendencia de Salud. Un tema muy importante que por supuesto vamos a abordar aquí en semana 24. Sí. Tenemos invitado de hecho al director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez. Héctor, bienvenido. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, vemos lo que decía Nicolás, una Superintendencia de Salud más involucrada en un alza que es anual, pero que finalmente causa malestar, siempre es muy polémica. Hay una Superintendencia de Salud que se ha empoderado más en estas alzas que, si bien son frecuentes, pero son cada vez más molestas para muchas personas. Yo creo que han pasado dos cosas. La primera es que efectivamente la actual superintendencia se ha empoderado y ha asumido una decisión que a mi juicio es correcta y que se ha fundado en dos cosas que no existían hasta hace algunos años. La primera es que han habido miles de juicios que han sido dictaminados a favor de los afiliados, ya por la Corte Suprema y por las Cortes de Apelaciones. Por lo tanto, desde esa perspectiva hay un piso jurídico que el actual superintendente puede recurrir, el cual, sumado a sus atribuciones, le hace posible hacerse cargo de este tipo de reclamos. Situación que no era así antes del dictamen de la Corte Suprema del año 2009. Antes del 2009 era imposible que los superintendentes pudieran dictaminar sobre los temas de precios. De hecho, cuando las personas recurrían a la superintendencia ya muy a su pesar tenía que darle la razón a las ISAPRES, aunque encontrara que los afiliados tenían la razón. Por eso que recurrieron a los tribunales. De hecho, se ha dicho en los últimos días que va a ser muy positivo para los tribunales, porque de alguna manera va a darle un respiro a los miles de recursos que se presentaron durante el 2013. No cabe duda. En ese sentido, Héctor, marca un precedente para futuras acciones, y aquí va mi pregunta. Obviamente la justicia está dando el visto bueno a los recursos presentados por los usuarios. Sí. Aquí, si la superintendencia también da el visto bueno, ¿cuál es la postura que van a tomar las ISAPRES? Porque finalmente no solamente tienen a la justicia en contra de las alzas, sino también al regulador aquí, a la superintendencia. Yo creo que en definitiva hoy día lo que está pasando es que el sistema de precios, el modelo de precios que utilizan las ISAPRES se cayó hace mucho tiempo. Y sin embargo hoy día lo que se está observando es que tanto los tribunales como el ente regulador están definiendo claramente que no es posible seguir con los ajustes de precios unilaterales por el lado de las ISAPRES, que la ley les permite, la ley les permite subir los precios unilateralmente, pero sin embargo la sociedad es la que ha cambiado, y el pensamiento de los tribunales ha cambiado, y el pensamiento del regulador ha cambiado, lo cual en estricto rigor hoy día, lo que era aceptable hace algunos años, hoy día ya la gente no lo acepta. Y ese es el hecho, a mi juicio, más relevante, que creo que hace que en definitiva las ISAPRES tengan que cambiar absolutamente la forma en la cual están manejando los precios en sus planes. Yo creo que ya no puede seguir el sistema de alza de precios unilateral. Sí, Héctor, eso yo te iba a preguntar, porque ya es inconcebible. Sabemos que anualmente recibimos, los que estamos en ISAPRES, una carta. Muchos o dejan la carta o no la leen porque ya es parte del trámite que hacen las ISAPRES. Lo que parece más impresentable es tener que acudir a la justicia. Yo no voy a ir o no me voy a tomar el tiempo, no tengo tiempo tampoco de ir a la justicia para impedir los alzas que además son legales. Mi pregunta va a eso. Si ahora es la Superintendencia de Salud, si estamos cambiando, estamos en otro contexto, hay una sociedad más empoderada, ¿cuánto más tenemos que esperar? ¿O cuánto debiésemos que esperar más para seguir en una situación que es bien unilateral, por muy legal que sea? Yo creo que el paso que se ha dado, de que se abre la puerta a la superintendencia para
reclamar y poder obtener dictámenes favorables a los afiliados, porque esa es la novedad. Antes se podía reclamar, pero los dictámenes eran en contra. Ya, yo creo que en definitiva es un paso muy importante, pero falta el más relevante, que es el que tú estás señalando, y que es en que en definitiva hay que eliminar la posibilidad del alza unilateral. ¿Ya? Y esa situación, en cuanto hay que esperar, hay una comisión designada por el gobierno, ya, una comisión presidencial que está abocada exclusivamente a estudiar este tema, con el objeto de buscar alguna solución. Sin embargo, yo creo que incluso por la vía de la autorregulación este tema se puede resolver incluso antes, ¿ya? O por la vía, ¿no es cierto?, de la regulación de la superintendencia, eventualmente también a través de una interpretación del marco legal podría efectivamente establecer un mecanismo a través del cual se pudiera eliminar el alza de precios unilateral. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que aquí también nuevamente hay un gran desafío para la autoridad reguladora, que creo que perfectamente podría abordar este tema en los próximos meses, y si no es así, tendría que ser a través de una ley en los próximos, no sé, 12 meses, que es lo que se podría demorar el trámite de una legislación de esta naturaleza. Héctor, las ISAPRES han argumentado que hay factores, y que de hecho son comprobados esos factores, por el que se ajusten los planes al alza. Por ejemplo, la población está envejeciendo más, las prestaciones de salud son más caras por un tema a nivel internacional. Ese ha sido un argumento validado por las ISAPRES, pero no solamente por las ISAPRES, hay que ser justo en eso, también por lo que es el escenario internacional. En ese sentido, aquí, en esta discusión, generalmente el sistema de salud privado termina con más que un antagonista, con un villano, que son las ISAPRES. Sin embargo, también hay que considerar que las prestaciones y los beneficios que entregan estos aseguradores son bastante positivos. ¿A qué voy con esta reflexión, podríamos decir? Aquí algo está fallando, sí, y el problema es que finalmente las ISAPRES las estamos considerando como los malos de la película. Sin embargo, ellos argumentan de que hay factores, hay argumentos para estas alzas y que finalmente van en beneficio del asegurado. Aquí, ¿cómo se puede zanjar esto? Es que hay dos tipos de razones que hacen que los precios suban. A ver. Uno, son razones estructurales, que son las que tú mencionaste, que tienen que ver con el perfil demográfico, la gente se está envejeciendo, la gente se está enfermando de enfermedades más caras. Claro. ¿Ya? Esa es la primera razón. Pero hay una segunda razón, que es tan importante como la anterior, y que tiene que ver con el giro propio de las ISAPRES y de los seguros de salud general. Al no hacer gestión de riesgo, al comprar por acto médico, ya, y pagar todas las prestaciones que en definitiva la gente demanda en forma libre, ya está estimulando el gasto en salud. Y eso forma parte del riesgo del propio negocio de la ISAPRES. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en esa parte de la dimensión, tienen que hacerse 100% responsables de una gestión de riesgo y una gestión de costos, que es lo que hacen los seguros de salud en todo el mundo. Si hoy día los seguros de salud en todo el mundo están muy preocupados de gestionar riesgo y de gestionar el modelo de precios. ¿Y a lo concreto cómo se puede traducir eso? Y eso se puede traducir muy simple. O sea, aquí las ISAPRES tienen que actuar mucho más en área de prevención para evitar que los grupos de riesgo que tienen se enfermen. 2, cuando están enfermos, tiene que evitar que se descompensen. 3, tiene que comprar en forma inteligente a los prestadores para que compren soluciones en vez de comprar prestaciones, y evitar la explosión de costos, y traspasarle al prestador parte del riesgo para que en definitiva éste use racionalmente los recursos y no incorporen tecnologías a tontas y a locas que en definitiva lo único que hacen es producir más gastos, pero no resolver los problemas necesariamente. Hay un tema que es mundial. Mientras más se gasta en salud, no necesariamente mejora la condición de salud de la población. Hay determinados niveles en los cuales uno sigue aumentando el gasto y los niveles de salud siguen siendo exactamente igual. Y yo creo que en el sector privado de salud en Chile un poco está pasando eso. Estamos gastando mucho más, pero en definitiva los niveles de salud de la población que pertenece al sector privado no está mejorando. Por lo tanto, hay un tema ahí. Y hay un último argumento. Los tribunales nuevamente, el año 2009, dictaminan que las ISAPRES, cuando firman un contrato con una persona, asumen un riesgo, y el riesgo forma parte de su negocio, ¿ya? Forma parte de su quehacer natural, ¿ya? Y el riesgo tiene que ver con el envejecimiento de su población. En otras palabras, deberían fijar tarifas que les permitieran resolver el tema en el mediano y largo plazo, y segundo, no subir los precios porque aumenta la frecuencia o porque aumenta el costo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay otro elemento de juicio que también importa y que hace que en definitiva estas empresas tengan que replantearse. Yo soy de los que creen que las ISAPRES tienen que sufrir un cambio muy profundo,
ya muy profundo. Lo hemos planteado hace muchos años, que en definitiva son empresas que tienen que ya regirse por las leyes y por los principios que rigen la seguridad social en salud. Una reestructuración muy profunda de las ISAPRES. Más que hacer negocio, tú lo decías en una columna que escribiste esta semana. Más que hacer un negocio, esto tienen que ser, ¿no es cierto?, entes privados que contribuyen al Estado a la solución de un problema. A la solución de un problema de salud. Más que estén preocupados de los resultados, y estén preocupados del costo, ya tienen que estar preocupados de resolver los problemas de la gente. Y ese es el tema de fondo que en definitiva hoy día la sociedad chilena está abocada a analizar. Y por eso se cuestiona tanto, y por eso cada alza es polémica, pero porque en el fondo se hacen presentables. La gente no acepta lo siguiente. La gente cuando está sana está pagando. ¿Ya? Y es de la lógica del seguro, ojo, técnicamente uno no puede tener observaciones de seguro. Eso es correcto porque finalmente se aplica a todos los tipos de seguros. Todos los seguros es así. Y posteriormente cuando se enferma, las personas, ¿qué es lo que empiezan a encontrar? Por estos problemas de costo se ven obligadas en los seguros a rebajar muchas veces las coberturas. Entonces en ese minuto la gente dice, bueno, yo he pagado cuando no me he enfermado y ahora que estoy enfermo no me cubre lo que necesito. Ese es un reclamo muy normal. Y ahí también nuevamente las ISAPRES han tenido una responsabilidad, que no han sabido comunicar cuál es su negocio. ¿Ya? Es la lógica del seguro de la salud. Por lo tanto, la gente no entiende cuál es el valor agregado que entregan las ISAPRES. Porque las ISAPRES no diseñan soluciones. Las ISAPRES no contribuyen con el afiliado a controlarle los costos y a resolverle el problema. No trabajan por la costo efectividad de las soluciones. No generan un mercado prestador competitivo, sino que en definitiva lo que se está haciendo es una integración vertical que favorece fundamentalmente, ¿no es cierto?, al mercado prestador y asegurador. Héctor, y en la práctica, por ejemplo, ahora que podemos ir a la Superintendencia de Salud y a tribunales o a la justicia, ¿qué es más conveniente? Es más rápido la superintendencia, obviamente. Entre otras cosas porque los tribunales están copados. Por eso te iba a decir, porque obviamente. Pues ya a esta altura hay más de 50.000 reclamos en recursos presentados. Por lo tanto, es más fácil la superintendencia. La superintendencia, según el último dato que daban, cuando dieron la noticia, habían 148. Por lo tanto, en estricto rigor, esa puerta está mucho más descongestionada que la otra. Así que desde esa perspectiva, el es más fácil por ahí. Segundo, porque no se requiere abogado. No se requiere patrocinio de nadie. El superintendente es un árbitro arbitrador, tiene un sistema de resolución de conflictos. Ya, desde que se creó la superintendencia, a mí me tocó crearla el año 1990. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya existe todo un mecanismo, existe una jurisprudencia que está dada por los tribunales hoy día, y a continuación existe una capacidad de resolución de problemas. Por lo tanto, creo que la superintendencia es una buena puerta, pero insisto en el punto, la solución no está ahí. La solución está en que hay que abordar ahora el tema de la fijación de precios. ¿Ya? El tema de la fijación de precios es un tema que urge, porque a continuación, después de esto, ¿qué? Se llena la superintendencia, se llenan los tribunales. ¿Qué pasa después? Héctor, ¿vamos a seguir aumentando la judicialización? Sí. Pero en ese punto, ¿cómo se puede fijar? Hay una ley que de alguna manera se puede modificar, hay que ingresar y crear una nueva ley, hay que llevar a un acuerdo a nivel social entre la superintendencia, el Estado y las ISAPRES. ¿Cuál es la vía quizás más efectiva, más que rápida, porque debe ser un proceso la más efectiva es la legislativa, ¿ya? Pero demora, ¿ya? Pero es la más efectiva. Y no hemos demorado mucho. Porque este tema se produce a partir del primer dictamen del Tribunal Constitucional. Eso sucede ya por ahí por el año 2010. O sea, hemos perdido 4 años. Y hemos perdido 4 años porque las ISAPRES pensaron que el dictamen constitucional no iba a tener ningún efecto y que el dictamen de la Corte Suprema del 2009 tampoco iba a tener ningún efecto. O sea, hemos perdido todo este tiempo. Entonces ahora estamos frente a una crisis. Y en esta crisis tenemos 2 caminos. El camino legal, pero hay un camino intermedio, que es a través de la entidad reguladora, ¿no es cierto?, que interpreta la legislación, ¿ya? Y a través de la jurisprudencia, y finalmente que se llegue a un acuerdo con los regulados, con las ISAPRES, para evitar este problema. En algún minuto, distintos superintendentes hemos llegado a acuerdos con la industria, ¿ya? Y con el Estado para resolver problemas como, por ejemplo, las carencias, las preexistencias, las exclusiones en un minuto. De hecho, había avance en la preexistencia últimamente con la posibilidad de una libre movilidad en la mayoría de los casos. Eso te preguntar, ¿eso es viable o podría ser uno de los primeros cambios que...? Pero sí, es posible, eso es perfectamente posible, y eso es básicamente autorregulación.
¿Ya? Eso es perfectamente autorregulación. Y también podría ser que se definiera una prima plana, y eso también es autorregulación. Perfectamente podrían haber una prima plana por plan, ¿no es cierto?, y podría hacerse. Y también podría definirse y aceptar las ISAPRES un mecanismo de fijación de precios que fuera absolutamente independiente de las ISAPRES, que fuera incluso regido por la autoridad reguladora. Eso perfectamente lo podrían aceptar. Por lo tanto, y la autoridad reguladora lo podría implementar. El punto es que aquí haya, por un lado, decisión política y por el otro haya decisión empresarial de allanarse a los cambios. Sí, para ir ya terminando, Héctor, me llama la atención que en tribunales dicen que hay un 90% de casos en que las ISAPRES no pueden justificar sus alzas. Entonces, de las personas que no acuden a tribunales o no apelan a ninguna instancia, entonces uno podría decir a casi todos a lo mejor nos están engañando de alguna manera y subiendo las alzas con unos argumentos que no existen. A ver, lo que pasa es que efectivamente en Chile no estamos acostumbrados a reclamar. Los que reclaman y obtienen resultados no es más del 10% de los afiliados. ¿Ya? No es más del 10% de los contratos los que en definitiva han reclamado. El resto no está reclamando, que somos muchos de nosotros que no estamos reclamando. Y que perfectamente, si lo hiciéramos, tendríamos básicamente el mismo resultado de los que están reclamando. Y eso implica en la práctica una congelación de los precios. Una congelación de los precios, pero ojo, sobre el IPC, porque todos los precios de las ISAPRES están en UF. Por lo tanto, en estricto rigor de que hay reajuste, hay reajuste. Lo que pasa es que reajuste por sobre el IPC no habría. Ese sería el efecto. ¿Ya? Y desde esa perspectiva hay ISAPRES, y de hecho hay una ISAPRES que en la práctica lleva 8 años sin subir los precios. Por lo tanto, se ha logrado manejar exclusivamente con el IPC. Por lo tanto, de que se puede, se puede. Claro. Sí. Bien, pues Héctor, te agradecemos mucho por haber estado aquí en Semana 24 abordando un tema que, por supuesto, afecta a la gran cantidad de usuarios del sistema de salud privada. Por lo menos 2,5 millones de personas Así es. aproximadamente. Muchas gracias, Héctor. Un placer. Muy bien, gracias. Que vaya muy bien. Muy bien. Bien, vamos a hacer una pausa porque tenemos más temas que seguir conversando aquí en Semana 24. No se vaya.